Todos en aquella cantina pensaron que Alejandro Navarro había perdido la razón. Un viejo granjero dejó un fajo de billetes sobre la mesa y se llevó a 4 niñas delante de todos. Nadie intentó detenerlo. Nadie hizo preguntas. Pero cuando la noticia comenzó a correr por las calles de Ronda, los rumores estallaron como un incendio. Algunos lo llamaron monstruo. Otros aseguraban que ningún hombre hacía algo así sin esconder una intención oscura. Y cuanto más hablaba la gente, menos parecía importar la verdad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquellas 4 niñas cambiarían su vida para siempre, y que el hombre más solitario del pueblo estaba a punto de convertirse en algo que creía haber perdido para siempre. Lo que ocurrió después sorprendió a toda una comarca y obligó a muchas personas a arrepentirse de haberlo juzgado demasiado pronto. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Navarro llevaba más de 20 años viviendo de la misma manera. Se levantaba antes del amanecer, recorría los olivares de Finca El Silencio y regresaba a casa cuando el sol desaparecía detrás de las colinas de Andalucía. En Ronda todos conocían su nombre, pero muy pocos podían decir que realmente lo conocían. Para la mayoría era simplemente el hombre solitario que vivía entre olivos, lejos de las conversaciones de la plaza y de las celebraciones del pueblo. Aquella tarde de otoño había bajado al centro para resolver unos asuntos relacionados con la cosecha. La feria local llenaba las calles de música, risas y el aroma de castañas asadas. Familias enteras paseaban entre los puestos, mientras los niños corrían detrás de los globos de colores. Alejandro se detuvo un instante junto a la plaza. Hacía mucho tiempo que aquella clase de alegría había dejado de formar parte de su vida. Al cruzar una calle lateral, escuchó algo que no encajaba con el ambiente de la feria. No era música ni conversación. Era un llanto apagado, casi escondido. Frunció el ceño y siguió el sonido hasta un pequeño bar. Dentro encontró una escena que le revolvió el estómago. En una mesa del fondo estaba Ramón Ortega, conocido en toda la comarca por sus deudas y sus problemas con el alcohol. Frente a él, permanecían sentadas 4 niñas. La mayor apenas tendría 11 años. La más pequeña no parecía tener más de 5. Las 4 mostraban el mismo rostro de cansancio y miedo. 2 hombres desconocidos negociaban con Ramón mientras examinaban a las niñas como si fueran mercancía. La mayor abrazaba a sus hermanas con firmeza. La segunda, Lucía, no apartaba la vista de los desconocidos. Parecía intentar adivinar qué ocurría antes que las demás. Alejandro sintió una rabia que no había sentido en muchos años. Caminó hacia la mesa sin apresurarse. Las conversaciones del local comenzaron a apagarse. Ramón levantó la vista y palideció. «Alejandro», murmuró. Alejandro no respondió. Sacó un fajo de billetes y lo dejó sobre la mesa. «¿Cuánto?» Ramón parpadeó confundido. «¿Cómo? ¿Cuánto quieres por ellas?» Uno de los hombres hizo ademán de protestar. Alejandro giró lentamente la cabeza. No levantó la voz. No hizo amenazas. Pero en Ronda todos sabían quién era Alejandro Navarro. Durante años había dado trabajo a decenas de familias de la zona y pocas personas estaban dispuestas a enfrentarse a él. El desconocido volvió a sentarse. Ramón observó el dinero. Después miró a las niñas. Finalmente regresó la vista a los billetes. La decisión fue rápida. Demasiado rápida. Después de mencionar una cifra, Alejandro contó el dinero sin discutir. Cuando terminó, señaló la puerta. «Niñas, venid conmigo». La mayor dudó. Sus ojos oscuros estudiaron a aquel hombre serio y silencioso. No veía bondad en su rostro, tampoco crueldad, solo cansancio. Tomó la mano de la pequeña Sofía y se puso de pie. Lucía fue la primera en seguirla. Después lo hizo Carmen. Las 4 abandonaron el local detrás de Alejandro. Nadie intentó detenerlas. Fuera, el aire fresco de la tarde parecía diferente. Alejandro abrió la puerta de su vieja camioneta. Las niñas subieron sin decir una palabra. Durante el trayecto nadie habló.
El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos mientras el sol comenzaba a esconderse. A través del espejo retrovisor, Alejandro contempló a las 4 hermanas sentadas juntas. Parecían pequeñas, demasiado pequeñas para haber conocido ya tanto miedo. Isabel mantenía un brazo alrededor de Sofía y otro sobre Carmen. Lucía seguía observando el paisaje con atención, como si intentara memorizar cada detalle del camino. Aquella imagen removió recuerdos que Alejandro llevaba años guardando en silencio. La sonrisa de su esposa, la habitación que nunca llegó a ocuparse, las noches vacías después de la tragedia. Apretó las manos sobre el volante. No quería volver allí. Cuando finalmente llegaron a Finca El Silencio, la noche comenzaba a caer. Las niñas contemplaron la antigua casa andaluza con evidente incertidumbre. Nada de aquello les resultaba familiar. Nada parecía seguro. Alejandro abrió la puerta principal y encendió las luces. Luego se volvió hacia ellas. Por un instante pareció buscar las palabras adecuadas. No las encontró. «Entrad», dijo simplemente. Las 4 permanecieron inmóviles durante unos segundos. Después cruzaron el umbral. Sin saberlo, acababan de entrar en el lugar donde sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Y mientras las puertas de la finca se cerraban detrás de ellas, en las calles de Ronda comenzaban a circular los primeros rumores. Muchos estaban convencidos de que Alejandro Navarro escondía algo oscuro. Nadie imaginaba que aquella noche no había comprado 4 niñas. Había salvado una familia. Las primeras horas en Finca El Silencio fueron extrañas para todos. Para las niñas, porque nunca habían estado en un lugar tan tranquilo. Para Alejandro, porque no compartía su casa con nadie desde la muerte de su esposa. Aquella noche descubrió que rescatar a 4 niñas había sido más fácil que aprender a cuidarlas. Las condujo hasta la cocina. La estancia era sencilla, pero acogedora. Sobre la mesa colocó pan recién horneado, queso manchego, algunas lonchas de jamón y una sopa caliente que había preparado el día anterior. Las niñas permanecieron quietas durante unos segundos. Parecían convencidas de que todo escondía alguna condición. «Podéis sentaros», dijo Alejandro. Isabel fue la primera en obedecer. Las demás la siguieron. Comieron despacio, sin levantar apenas la vista, como si alguien pudiera retirarles el plato en cualquier momento. Alejandro guardó silencio al otro extremo de la mesa. No hizo preguntas. No intentó ganarse su confianza. Simplemente las dejó comer. Mientras las veía compartir el pan y vigilarse unas a otras, sintió una sensación extraña. Hacía años que aquella casa no escuchaba voces infantiles. Más tarde les mostró una habitación amplia que llevaba mucho tiempo cerrada. No era perfecta, pero estaba limpia y tenía mantas suficientes para todas. «Dormid aquí». Eso fue todo. Cuando cerró la puerta, escuchó cómo arrastraban una silla para bloquear la entrada. No se molestó. Si hubiera estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Aquella noche apenas durmió. Sentado en una vieja butaca del salón, escuchó el viento recorrer los olivares mientras contemplaba la oscuridad detrás de las ventanas. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer. Mientras preparaba leche caliente para las niñas, llamaron a la puerta. Era doña Pilar. Llevaba años ayudándolo ocasionalmente en la finca y había oído los rumores que corrían por Ronda. Sin embargo, prefirió comprobar la verdad por sí misma. Al encontrar a las 4 hermanas sentadas alrededor de la mesa, tardó apenas unos segundos en sacar sus conclusiones. «Vas a necesitar ayuda». «Lo sé», respondió él. Desde aquel día comenzó a visitarlos cada mañana. Organizó habitaciones, lavó ropa y llenó la casa de una tranquilidad que Alejandro no sabía ofrecer con palabras. Poco a poco las niñas dejaron de esconderse cuando él aparecía. Todavía existía miedo, pero ya no dominaba cada momento. Una semana después Alejandro regresó de Málaga con varias bolsas. Vestidos, zapatos, abrigos, material escolar. Las dejó sobre la mesa sin decir nada. Sofía acarició uno de los abrigos nuevos.
Lucía abrió una mochila y examinó cuidadosamente cada cuaderno, como si quisiera asegurarse de que eran de verdad. Carmen encontró una caja de lápices de colores y sonrió por primera vez desde que había llegado a la finca. E Isabel permaneció inmóvil contemplando la escena. Nadie les había regalado algo así en mucho tiempo. Doña Pilar tuvo que apartar la mirada para que nadie notara la emoción en sus ojos. Durante los días siguientes, Alejandro dedicó parte de las tardes a preparar la vuelta a la escuela. Revisó formularios, habló con profesores y organizó horarios. No era un hombre de muchas palabras, pero cada acción parecía transmitir el mismo mensaje. «Estáis seguras aquí». Aquella noche, después de cenar, Sofía reunió valor para hacer una pregunta. ¿Aquí nadie pega? El silencio llenó la cocina. Alejandro dejó lentamente la taza sobre la mesa. Se tomó unos segundos antes de responder. «Aquí nadie volverá a haceros daño». Nadie dijo nada, pero algo cambió en aquel instante. Por primera vez, las niñas parecieron creerle. Días después, Alejandro llevó a Isabel, Lucía y Carmen a conocer la escuela donde estudiarían. Mientras caminaban por las calles de Ronda, muchas personas seguían sus pasos desde las terrazas de los cafés. Algunas conversaciones se detenían cuando pasaban. Otras continuaban en voz baja. Rosa Martínez, desde su cafetería en la plaza, siguió la escena con evidente curiosidad. Los rumores crecían cada día. Muchos estaban convencidos de que Alejandro ocultaba algo. Nadie quería creer que alguien pudiera ayudar sin esperar nada a cambio. Alejandro ignoró las miradas y continuó caminando junto a las niñas. Sabía que ganarse la confianza de aquellas 4 hermanas sería difícil, pero empezaba a sospechar que enfrentarse a los prejuicios de todo un pueblo sería aún más complicado. El invierno llegó poco a poco a las colinas de Ronda. Las mañanas eran más frías y una ligera niebla cubría los olivares de Finca El Silencio antes de que apareciera el sol. La rutina comenzó a instalarse en la vida de las 4 hermanas, algo que no habían tenido en mucho tiempo. Cada mañana, Alejandro las despertaba antes de salir. Doña Pilar preparaba leche caliente, tostadas y algo de fruta. Después, Alejandro llevaba a Isabel, Lucía y Carmen a la escuela en su vieja camioneta. Sofía se quedaba en la finca junto a doña Pilar, ayudándola con pequeñas tareas o jugando cerca del jardín. Los primeros días en la escuela no fueron fáciles. Las niñas seguían siendo tímidas y desconfiadas. Sin embargo, poco a poco empezaron a sentirse más cómodas. Cada una comenzó a encontrar su lugar. Isabel destacaba en los estudios. Lucía pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca escolar, y Carmen llenaba cuadernos con dibujos de la finca, los animales y las personas que formaban parte de su nueva vida. Por las tardes, la familia regresaba a casa. Alejandro continuaba trabajando, pero ahora nunca estaba demasiado lejos. Siempre levantaba la vista cuando escuchaba sus risas. Siempre prestaba atención a cualquier problema. Aquello era nuevo para él. Una tarde encontró a Lucía leyendo en el porche. «¿Te gusta leer?» «Mucho». Alejandro asintió. No dijo nada más. 2 semanas después regresó de Málaga con una caja llena de libros usados, novelas, cuentos y enciclopedias antiguas. Lucía los revisó uno por uno con una sonrisa que Alejandro no había visto antes. Con Carmen ocurrió algo parecido. Cuando descubrió cuánto disfrutaba dibujando, apareció unos días después con cuadernos nuevos y una caja de lápices de colores. Tiempo más tarde, encontró un dibujo apoyado sobre una estantería. Mostraba la finca al atardecer y a Alejandro junto a los caballos. Lo dejó allí, y nunca volvió a moverlo. Isabel comenzó a acompañarlo por la finca algunas tardes. Lo ayudaba a revisar herramientas, alimentar animales o cerrar portones. No hablaban mucho, pero ambos empezaban a sentirse cómodos compartiendo el mismo silencio. La única que parecía avanzar más rápido era Sofía. La pequeña había empezado a seguir a Alejandro por todas partes. Lo acompañaba hasta los establos y le hacía preguntas sobre los caballos o los olivos.
Alejandro respondía con frases cortas, pero respondía. Doña Pilar contemplaba aquellas escenas con una sonrisa discreta. Algo estaba cambiando delante de sus ojos. Mientras tanto, en Ronda los rumores seguían creciendo. Desde la cafetería de la plaza, Rosa Martínez escuchaba cada día nuevas historias. Algunos aseguraban que las niñas trabajaban en la finca. Otros afirmaban que Alejandro escondía algo. Incluso Padre Miguel comenzó a escuchar aquellas conversaciones con preocupación. Una tarde decidió comprobarlo por sí mismo. Desde lejos vio a Alejandro recogiendo a las niñas después de la escuela. Las vio subir a la camioneta riendo. Aquella imagen no encajaba con las historias que circulaban por el pueblo. Sin embargo, todavía tenía dudas. Esa misma noche, después de cenar, Sofía se quedó dormida en el salón mientras doña Pilar terminaba de ordenar la cocina. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, contemplando las luces lejanas de Ronda. La pequeña se acercó medio dormida, sin pedir permiso, sin miedo. Apoyó la cabeza sobre su brazo. Alejandro se quedó quieto. No quería despertarla. Entonces escuchó una voz suave, casi un susurro. «Buenas noches, papá Alejandro». El tiempo pareció detenerse. Sofía cerró los ojos y se quedó dormida. Pero Alejandro continuó inmóvil. Nadie lo había llamado padre desde hacía más de 20 años. Sintió algo parecido a una grieta abriéndose en un lugar que creía cerrado para siempre. Aquella noche apenas pudo dormir. Mientras el viento de invierno recorría los olivares, permaneció despierto pensando en una idea que lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de perder algo. Tenía miedo de volver a querer a alguien. Los meses pasaron lentamente en Finca El Silencio. El invierno fue dejando paso a los primeros días de primavera, y los olivares comenzaron a llenarse de nuevos brotes. La finca seguía siendo un lugar tranquilo, pero ya no era el mismo hogar silencioso de antes. Ahora había risas, conversaciones durante la cena, cuadernos abiertos sobre la mesa de la cocina y zapatos pequeños junto a la puerta. Sin darse cuenta, Alejandro había empezado a construir una familia. Cada mañana seguía levantándose antes del amanecer. Preparaba el desayuno mientras doña Pilar organizaba el resto de la casa. Después llevaba a las niñas a la escuela y regresaba a la finca para trabajar entre los olivos. La diferencia era que ahora siempre tenía prisa por volver, aunque nunca lo admitiera. Una tarde, al regresar de clases, Lucía llegó emocionada con una noticia. Había obtenido la mejor calificación de toda su clase. Doña Pilar la abrazó de inmediato. Carmen aplaudió, y Sofía comenzó a dar vueltas alrededor de la mesa celebrándolo. Alejandro revisó el boletín escolar y asintió una sola vez. Muy bien, nada más. Pero al día siguiente apareció en casa con 2 libros nuevos para Lucía. La niña ya conocía aquel lenguaje silencioso. Mientras tanto, Carmen seguía llenando cuadernos con dibujos. Un día le regaló a Alejandro una ilustración de la finca al atardecer. Él la colocó sobre una estantería del salón, y allí permaneció. Isabel continuaba siendo la más protectora de las 4. A menudo acompañaba a Alejandro durante algunas tareas de la finca. Con el tiempo aprendió a conducir el pequeño tractor y a cuidar varios animales. Aquellas tardes compartidas fortalecieron una confianza que ninguno de los dos sabía expresar con palabras. Sofía, por su parte, se había convertido en la sombra de Alejandro. Lo acompañaba a todas partes, le hacía preguntas constantes, y cada noche insistía en darle las buenas noches antes de irse a dormir. Aquella costumbre comenzó a llenar un vacío que Alejandro había llevado dentro durante años. Sin embargo, mientras la familia crecía, los rumores en Ronda seguían vivos. En la cafetería de Rosa Martínez continuaban las conversaciones. Algunos vecinos seguían convencidos de que Alejandro ocultaba algo. Otros simplemente desconfiaban porque nunca lo habían conocido realmente. Padre Miguel escuchaba aquellas historias cada semana. Finalmente decidió visitar la finca. Llegó una tarde soleada de primavera. Alejandro lo recibió con educación, aunque con evidente sorpresa.
El sacerdote recorrió la casa con atención. Las habitaciones, la cocina, los libros escolares, los dibujos de Carmen, las risas de las niñas. Nada se parecía a las historias que había escuchado. Mientras compartían un café en el patio, Sofía apareció corriendo. Sin pensarlo 2 veces, se abrazó a la cintura de Alejandro. ¿Puedo enseñarle mi dibujo al padre Miguel? Claro, respondió él. La escena apenas duró unos segundos, pero dejó una impresión difícil de ignorar. Aún así, el sacerdote no abandonó todas sus dudas de inmediato. Cuando regresó al pueblo, comenzó a observar con más atención. Habló con profesores, escuchó a doña Pilar, y cuanto más veía, menos sentido encontraba en los rumores. Esa noche, después de cenar, Alejandro permaneció sentado en el porche contemplando el horizonte. El aire era suave. Los últimos rayos de sol teñían de dorado los olivares. Dentro de la casa, escuchaba las risas de las niñas junto a doña Pilar. Aquella paz todavía le resultaba extraña, pero también reconfortante. No muy lejos, sobre las montañas que rodeaban Ronda, unas nubes oscuras comenzaban a reunirse lentamente. El viento cambió de dirección, y aunque nadie podía imaginarlo todavía, una tormenta se acercaba. Una tormenta que pondría a prueba todo lo que aquella familia había construido. La tormenta llegó una noche de finales de primavera. Desde la tarde, nubes oscuras cubrían las colinas de Ronda y el viento agitaba con fuerza los olivares de Finca El Silencio. Después de cenar, las niñas permanecían dentro de la casa mientras la lluvia golpeaba los cristales. Lucía leía junto a la chimenea. Carmen dibujaba en silencio. Isabel ayudaba a doña Pilar en la cocina. Y Sofía contemplaba fascinada los relámpagos desde una ventana. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Cuando Isabel fue a buscar a su hermana menor para llevarla a dormir, Sofía había desaparecido. Primero revisaron la casa, después los establos, más tarde los almacenes, pero no encontraron rastro de ella. El miedo apareció de inmediato. «No está», susurró Isabel con la voz quebrada. Alejandro reaccionó al instante. Tomó una linterna y salió bajo la tormenta. La lluvia caía con violencia. El viento dificultaba cada paso. Aún así, recorrió senderos, establos y olivares llamando a Sofía una y otra vez. Mientras tanto, doña Pilar intentaba tranquilizar a las otras niñas. Isabel no dejaba de repetir que debería haber estado más atenta. Lucía recorría la casa buscando cualquier pista que hubiera pasado desapercibida, y Carmen permanecía abrazada a uno de sus cuadernos, llorando en silencio. La noticia llegó rápidamente al pueblo. Varios vecinos acudieron para ayudar en la búsqueda. Incluso Padre Miguel se presentó con varias linternas. Por primera vez, personas que habían desconfiado de Alejandro trabajaban a su lado. Las horas transcurrieron lentamente, pero Alejandro no se detuvo. Solo podía pensar en una cosa. Tenía que encontrarla. Cada minuto que pasaba aumentaba la angustia. La imagen de Sofía sola bajo aquella tormenta resultaba insoportable. Continuó avanzando bajo la lluvia hasta llegar a una vieja construcción abandonada cerca de una colina. La puerta estaba entreabierta. Corrió hacia ella, y allí la encontró. Sofía permanecía sentada en un rincón, empapada, asustada, pero sana. Al verlo, la pequeña se puso de pie de inmediato. «Papá», Alejandro cayó de rodillas para abrazarla. La estrechó contra su pecho mientras la lluvia seguía golpeando el techo de piedra. Sofía comenzó a llorar. «Papá, sabía que vendrías por mí». Durante un instante Alejandro cerró los ojos. Volvió a ver el rostro de su esposa. La habitación vacía que nunca llegó a ocuparse. Los años de silencio. Los años de soledad. Y aquella niña que ahora se aferraba a él como si fuera el lugar más seguro del mundo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No intentó detenerlas. Aquellas palabras habían alcanzado un lugar que llevaba demasiado tiempo cerrado. Porque ya no podía imaginar aquella casa sin ellas. Cuando regresaron a la finca, todos corrieron hacia ellos. Isabel abrazó a Sofía entre lágrimas.
Lucía se quedó unos segundos sin hablar antes de unirse al abrazo. Carmen lloró apoyando la cabeza sobre el hombro de su hermana. Doña Pilar respiró aliviada, y Padre Miguel observó la escena en silencio. Cada vez resultaba más difícil creer en los rumores del pueblo. Aquella noche nadie volvió a dormir. Permanecieron juntos en el salón mientras la tormenta rugía en el exterior. Pero dentro de la casa ya no había miedo. Solo la certeza de que, pasara lo que pasara, pertenecían los unos a los otros. Días después, mientras ordenaban un antiguo almacén de la finca, Isabel encontraría una vieja caja de madera cerrada desde hacía más de 20 años. Y lo que guardaba en su interior cambiaría para siempre la forma en que las 4 hermanas veían a Alejandro Navarro. La tormenta había quedado atrás. La vida volvió poco a poco a la normalidad en Finca El Silencio. Desde aquella noche, Alejandro ya no intentó ocultar el cariño que sentía por las niñas. Seguía siendo un hombre reservado, pero ahora sonreía más a menudo. Unas semanas después, Isabel ayudaba a doña Pilar a ordenar un viejo almacén cuando encontró un pequeño baúl de madera cubierto de polvo. Dentro había fotografías, cartas antiguas, ropa de bebé y una ecografía cuidadosamente guardada. Las 4 hermanas se reunieron para revisar su contenido. Entre los documentos encontraron una carta escrita por la esposa de Alejandro poco antes de dar a luz. En ella hablaba de los sueños que tenía para su futuro hijo y de la vida que imaginaba junto a su familia. Cuando Isabel terminó de leer, nadie habló durante unos segundos. Lucía volvió a guardar la carta con cuidado. Carmen acarició una de las pequeñas prendas de bebé, y Sofía bajó la mirada. Por primera vez, comprendieron el origen de la tristeza que Alejandro había llevado durante tantos años. Aquella noche, lo miraron de otra manera. No como al hombre que las había rescatado, sino como a alguien que también había sufrido profundamente. Los años comenzaron a pasar. Isabel orientó su vida hacia los proyectos sociales. Lucía se convirtió en profesora. Carmen estudió arte y trabajó ayudando a niños con dificultades emocionales. Y Sofía se especializó en la protección legal de menores. Alejandro siguió cada uno de sus pasos con orgullo silencioso. Le bastaba con verlas regresar a casa. Cada Navidad volvían a Finca El Silencio. Compartían largas cenas junto a doña Pilar y recordaban los años que habían cambiado sus vidas. Sobre una estantería del salón seguía descansando el dibujo que Carmen le había regalado tiempo atrás. Nadie lo había movido. Fue durante una de aquellas reuniones cuando Isabel expresó una idea que llevaba tiempo creciendo en el corazón de todas. Tenemos que hacer por otros lo que él hizo por nosotras. La propuesta fue tomando forma con los años. Trabajaron, reunieron experiencia y finalmente dieron el paso. Así nació Fundación Nuevo Hogar, una organización dedicada a ayudar a niños abandonados y familias vulnerables en toda España. Cada hermana aportó aquello que mejor sabía hacer. Con el paso del tiempo, la fundación ayudó a cientos de niños, después a miles. La historia llegó a periódicos y programas de televisión. Muchas personas quisieron conocer al hombre que había inspirado todo aquello. El mismo pueblo que años atrás lo había juzgado terminó admirándolo. Padre Miguel reconoció públicamente que se había equivocado. Y Rosa Martínez admitió que las apariencias pueden engañar. Sin embargo, Alejandro seguía siendo el mismo hombre sencillo de siempre. Cuando alguien intentaba llamarlo héroe, respondía con una sonrisa tranquila. Solo hice lo que debía hacer. Los años continuaron avanzando. Su cabello se volvió completamente blanco y sus pasos más lentos. Pero cada vez que veía a sus hijas reunidas en la finca, una tranquila satisfacción aparecía en su rostro. Una tarde de otoño permaneció sentado en el porche, observando los olivares iluminados por el atardecer. Las risas llegaban desde el interior de la casa. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en lo que había perdido, solo en todo lo que había encontrado. Tiempo después, Alejandro partió tranquilamente mientras las 4 hermanas permanecían a su lado. Isabel sostenía una de sus manos, Sofía la otra. Lucía leía en voz baja.
y Carmen permanecía junto a él en silencio. Se fue rodeado del amor que durante tantos años creyó imposible volver a encontrar. Hoy, Fundación Nuevo Hogar continúa ayudando a miles de niños en toda España. En la entrada principal de la sede central hay una fotografía de Alejandro Navarro. Debajo puede leerse una frase sencilla: una oportunidad puede cambiar una vida. Una vida puede cambiar generaciones. Porque a veces el mundo no cambia gracias a personas extraordinarias. A veces cambia cuando alguien decide ayudar justo en el momento en que nadie más lo hace. Al final, la historia de Alejandro Navarro no fue la de un hombre rico ni la de un héroe extraordinario. Fue la historia de una persona que, después de perder casi todo lo que amaba, encontró una segunda oportunidad donde menos lo esperaba. 4 niñas llegaron a una casa marcada por el silencio, y sin darse cuenta, devolvieron la vida a un corazón que llevaba años cerrado. Con el paso del tiempo, aquella familia construida desde el cariño y la confianza, terminó dejando una huella mucho más grande de lo que cualquiera habría imaginado. Y ahora me gustaría preguntarte algo. Si esta historia te ha gustado y ha logrado emocionarte, escribe un número 1 en los comentarios. Si crees que puede mejorarse o quieres compartir alguna opinión, escribe un número 0. Será un placer leer lo que piensas. La gran enseñanza de esta historia es que la bondad sincera puede cambiar destinos. A veces creemos que el pasado define para siempre nuestra vida, pero la realidad es que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de reparar heridas y de construir un hogar incluso después de haber conocido el dolor. Todos merecemos ser queridos. Todos merecemos sentir que pertenecemos a algún lugar, y en muchas ocasiones, una simple oportunidad puede transformar generaciones enteras. Hay una reflexión que me parece especialmente valiosa. Igual que una pequeña luz encendida junto a una ventana puede guiar a un viajero en una noche oscura, un gesto de generosidad realizado en el momento adecuado puede iluminar el camino de alguien para toda la vida. Personalmente, creo que una de las mayores riquezas que puede tener una persona no es el dinero ni el reconocimiento, sino la capacidad de cambiar positivamente la vida de los demás sin esperar nada a cambio. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en valores humanos universales que forman parte de muchas experiencias de vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tómate un momento para pensar en las personas que han marcado tu camino y en aquellas a las que tú también has ayudado sin darte cuenta. Y si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos relatos que nos recuerdan lo mejor del ser humano.